Siempre imaginé caminar por el pasillo en el vestido de mis sueños. Pero lo que no imaginé fue que mi propia hermana intentaría arrebatarme ese momento. El día de mi boda, todos los ojos estaban puestos en mí. Pero el verdadero espectáculo no fue mi entrada, sino su reacción cuando se dio cuenta de que su pequeño plan acababa de explotarle en la cara. Crecí junto a mi hermana Daniele, y no podríamos haber sido más diferentes. Yo era la callada, la estudiosa, la sensible, el tipo de chica que encontraba consuelo dibujando en cuadernos y viendo películas románticas hasta tarde. Daniele, en cambio, era la estrella de cada lugar al que llegaba. Tenía una confianza natural, el tipo de confianza que hacía que la gente se sintiera atraída hacia ella. Los maestros la adoraban. Los chicos hacían fila por su atención. Y desde que tengo memoria, ella se aseguraba de que yo lo supiera. ¿Por qué siempre usas ropa aburrida?, decía delante de mis amigos. Oh, nunca conseguirás un novio si sigues escondiéndote detrás de esos lentes. Pequeños comentarios que dolían más de lo que alguna vez dejé ver. Pero no eran solo las palabras. Era la forma en que actuaba, como si todo fuera una competencia. Si yo sacaba un 10 en un examen, ella tenía que presumir su 10 más. Si una amiga me elogiaba el cabello, ella encontraba la manera de opacarme en el siguiente evento. Toda mi infancia la viví a su sombra. Y en su mayoría lo dejé pasar. Cuando conocí a Alex, mi ahora esposo, las cosas cambiaron. Por primera vez alguien me veía. No como la hermanita de Daniele. No como la callada, sino como yo. Y me amaba por eso. Nuestra relación creció rápido y en 2 años me propuso. Estaba en las nubes. Pero desde el momento en que anuncié el compromiso, vi ese brillo en los ojos de Daniele, el que decía que no estaba feliz quedándose en segundo plano. Vaya, dijo en la cena familiar donde compartimos la noticia. ¿Comprometida ya? ¿No crees que es un poco rápido? Su tono era dulce, pero el mensaje era cortante. No se detuvo ahí. En cada paso de la planeación de la boda, encontraba la manera de molestarme, la lista de invitados, las flores, incluso la degustación de la comida. ¿Estás segura de que el salmón es una buena opción? La gente podría pensar que es barato. Siempre tenía una opinión, siempre expresada en ese tono de ayuda, que me hacía sentir como una niña otra vez. La única parte de la planeación que mantuve sagrada fue mi vestido. Desde que era adolescente, soñaba con el vestido perfecto, algo elegante pero no exagerado, un vestido que me hiciera sentir hermosa sin gritar por atención. Sabía que este era mi momento, no el de Daniele. O al menos eso creía. El día de mi última prueba, Daniele insistió en acompañarme. Claro que tengo que estar ahí, dijo. Soy tu hermana. Quiero verte radiante. Quería creerle. De verdad. Pero algo en su sonrisa parecía ensayado, como si ya estuviera planeando algo. Aún así lo ignoré. ¿Qué clase de hermana sabotea el vestido de boda de su hermana, verdad? Lo que no sabía era que eso era exactamente lo que ella pretendía hacer. La boutique de novias olía a rosas y almidón, el tipo de lugar donde todo parecía delicado e intocable. Mi vestido acababa de regresar de los últimos ajustes. Había esperado semanas por este momento, deslizarme en él, pararme frente a los espejos y verme como la futura yo que caminaría por el pasillo. La consultora, una dulce señora mayor llamada Mara, sacó el vestido con cuidado. Estaba envuelto en plástico transparente, con los dobladillos cuidadosamente sujetos. Mi corazón dio un salto al verlo, las mangas de encaje, el satín color marfil. Era todo lo que había imaginado desde niña. Pero Daniele sonrió con desdén. Ah, ese es el que elegiste, dijo, lo suficientemente alto para que los otros clientes en la boutique la escucharan. Quiero decir, está bonito, pero ¿no crees que es un poco sencillo? Mara le lanzó una mirada que podía cortar el cristal, pero la ignoré. No iba a dejar que los comentarios de Daniele arruinaran esto. Cuando entré al probador y me puse el vestido, me sentí transformada. Por una vez, no me sentía como la hermanita callada. Me sentía radiante. Salí,
la tela capturando la luz, y la madre de Alex, que también había venido, suspiró. «Te ves deslumbrante, querida». Daniele aplaudió lentamente con burla. «Sí, está bonito, pero ¿sabes qué realmente llamaría la atención? Algo más ajustado, más llamativo, más moderno. No quieres verte como una señora en tu gran día». Sus palabras dolieron, pero me quedé callada. Este era mi vestido, mi elección. Lo que no sabía era que, mientras yo me cambiaba, Daniele estaba ocupada. Cuando regresé al probador, ella se había quedado cerca del perchero. Para cuando salí de nuevo, el vestido ya estaba de vuelta en la bolsa. Todo parecía normal. No sospeché nada. Avancemos al día de la boda. Mi estómago estaba lleno de mariposas de emoción. La habitación zumbaba con el sonido de las bridesmaids, el spray para el cabello silbando, nubes de perfume llenando el aire. Mi vestido colgaba junto a la ventana, en su bolsa, con la luz del sol brillando detrás como un halo. Cuando finalmente abrí la cremallera, me quedé sin aliento. Al principio, pensé que tal vez eran los nervios jugando con mi mente. Pero al deslizar la tela, supe que esto no era mi vestido. El encaje había desaparecido. El satín marfil había sido reemplazado por un vestido ajustado y llamativo que parecía pertenecer a una discoteca, no a una boda. Lentejuelas brillaban en el corsé. El escote era tan profundo que me sonrojé solo de mirarlo. Y el dobladillo tan corto que nunca podría caminar por el pasillo sin escandalizar a media familia. ¿Qué? ¿Qué es esto? Mi voz se quebró. Las bridesmaids se acercaron, jadeando. «Eso no es el vestido que elegiste, ¿verdad?», susurró una de ellas. El pánico me invadió. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. Mi gran día. El día más importante de mi vida. Y ahí estaba yo, mirando un vestido que no era mío. Entonces, la puerta crujió. Daniele entró, sorbiendo un mimosa, su propio vestido de bridesmaid fluyendo con elegancia detrás de ella. Cuando me vio sosteniendo aquel monstruo de lentejuelas, sus labios se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. «Oh no», dijo con horror fingido. «Eso es terrible. ¿El boutique cometió un error?». Sus ojos brillaban. Algo dentro de mí hizo clic. La arrogancia en su voz, el tipo exacto de vestido que siempre decía que debía usar, llamativo, ajustado, moderno. Esto no era un error. Era ella. Por un momento me quedé paralizada. Cada instinto me decía que gritara, que llorara, que me derrumbara. Pero en lugar de eso me quedé en silencio. Mis bridesmaids me miraban, esperando un colapso. Pero en ese silencio, un pensamiento me vino a la mente. Si Daniele quería un espectáculo, tal vez era hora de dárselo. La habitación giró por un momento mientras sostenía aquel desastre de lentejuelas en mis manos. Mis bridesmaids susurraban detrás de mí, ya sacando sus teléfonos para llamar al boutique, pero las detuve. «No», dije en voz baja. Mi voz me sorprendió incluso a mí, tranquila, firme, a diferencia del caos que sentía por dentro. «No llamen a nadie». Todavía no. Porque, aunque quería creer en las coincidencias, conocía a Daniele. Conocía la curva de esa sonrisa, la satisfacción escondida en sus ojos. Ella había planeado esto. Quería que usara algo humillante, algo que hiciera que la gente susurrara durante los votos, algo que dejara sus huellas en mi día. Y de repente ya no quería llorar. Quería superarla. Mientras mis bridesmaids entraban en pánico, les pedí unos minutos a solas. Una vez que la puerta se cerró, saqué mi teléfono y marqué el número de Mara, la consultora del boutique. «Cariño», dijo, reconociendo mi voz al instante. «¿Todo está bien?». «No», susurré. «Creo que mi vestido fue cambiado. El vestido equivocado está aquí. Por favor, dime que aún tienes el mío». Hubo una pausa. Luego, la voz de Mara se suavizó. «Me pregunté por qué la bolsa se sentía más pesada de lo normal cuando tu hermana la devolvió la semana pasada. Debí decir algo. No te preocupes. Todavía tengo tu vestido aquí, limpio, planchado y esperando».
El alivio me inundó con tanta fuerza que casi me derrumbo. El problema era que el boutique estaba a 30 minutos de distancia y tenía menos de 2 horas antes de caminar por el pasillo. Respiré hondo. Mara, necesito un favor. Sin dudarlo, aceptó traer el vestido ella misma. Pero en las siguientes 2 horas, mientras los preparativos de la boda giraban a mi alrededor, otro pensamiento comenzó a tomar forma. No era suficiente solo arreglar esto. Quería que Daniele sintiera el peso de lo que había intentado hacer, que viera su propio plan desmoronarse frente a todos. Así que puse las piezas en movimiento. Instruí a mis bridesmaids a mantenerse calladas. Fingen que todo está bien, les dije. No digan una palabra sobre el vestido. Intercambiaron miradas preocupadas, pero confiaran en mí. Luego, le pedí un favor especial al fotógrafo, un amigo mío cercano. Cuando Daniele venga a revisarme después, finge que quieres algunas fotos espontáneas de las bridesmaids ayudándome a ponerme el vestido. Asegúrate de que tenga una buena vista. La idea era simple, dejar que Daniele creyera que estaba a punto de usar aquel desastre de lentejuelas por el pasillo. Dejar que se regodeara en la gloria de su pequeño sabotaje y luego darle la vuelta a la situación. Efectivamente, 20 minutos después, Daniele entró al salón nupcial con aire de superioridad. ¿Cómo está mi hermosa novia?, arrulló, sus ojos yendo inmediatamente a la bolsa del vestido. El fotógrafo levantó su cámara. Clic, clic, flash. Mis bridesmaids actuaron a la perfección, colocando el vestido de lentejuelas contra mí como si me ayudaran a ponérmelo. La sonrisa de Daniele se ensanchó, la satisfacción goteando de cada centímetro de su expresión. Pensó que había ganado. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, Mara estaba cruzando la ciudad con mi vestido real en el asiento trasero de su auto. Para cuando Daniele salió de la habitación, convencida de que su pequeño plan había tenido éxito, sentí que mis nervios se asentaban en algo que no había sentido en años: poder. Por una vez, no era la hermanita siendo opacada. Era yo quien movía los hilos. Y cuando Mara finalmente llegó, llevando el vestido como un tesoro sagrado, casi lloré de gratitud. El vestido se deslizó sobre mí como si hubiera estado esperando todo el tiempo, abrazando mi figura, brillando suavemente bajo la luz. Esta era yo, la verdadera yo. Y Daniele estaba a punto de aprender cómo se sentía estar del otro lado de la humillación. Porque, a medida que la ceremonia se acercaba, le dije al fotógrafo una cosa más. Cuando ella me vea en el pasillo con este vestido, no el que ella puso, asegúrate de capturar su rostro. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, profundas y constantes, resonando en el aire. Los invitados se acomodaban en sus bancos, el suave murmullo de las voces mezclándose con las cuerdas de un cuarteto que tocaba cerca del altar. Esperé justo afuera, oculta de la vista, mi corazón latiendo contra el corsé de mi vestido. Mi padre estaba a mi lado, radiante de orgullo, ajeno al drama que se había desarrollado solo horas antes. Dentro, las bridesmaids ya caminaban por el pasillo, una por una, sus vestidos de satén deslizándose sobre el mármol pulido. Daniele estaba cerca del frente de la fila, su postura perfecta, su sonrisa deslumbrante. Para todos los demás, parecía el cuadro de la alegría fraternal. Pero yo podía verlo, el destello de arrogancia en sus ojos. Pensaba que había ganado. La música creció. Era mi señal. Cuando las puertas se abrieron, la luz inundó la iglesia, capturando la tela marfil de mi vestido real. Suspiros de asombro recorrieron a la multitud. La mano de mi padre se apretó alrededor de la mía mientras comenzábamos la lenta caminata hacia adelante. Por un momento, todo lo que escuché fue el susurro de mi vestido, la música y mi propio latido. Luego la vi, Daniele, parada cerca del altar con el ramo en la mano. Su expresión se congeló. La sonrisa flaqueó. Sus ojos se abrieron de par en par. Y entonces, justo como lo había pedido, el fotógrafo tomó una ráfaga de fotos, capturando cada destello de shock, cada segundo en que su plan se desmoronaba frente a ella. Ella esperaba lentejuelas. Esperaba humillación. En cambio, me vio radiante, segura,
intocable en el vestido que había intentado arrebatarme. Mantuve la mirada al frente, pero por dentro saboreé el momento. Cada paso por ese pasillo era una reclamación. Cada suspiro de la audiencia era prueba de que este día era mío, no de ella. Los ojos de Alex se llenaron de lágrimas al verme. Y detrás de él, alcé a ver a su madre susurrándole a un familiar, señalándome con orgullo. No hubo un solo susurro de escándalo, solo admiración. Pero Daniele no pudo ocultarlo. El color se le escapó del rostro. Su agarre en el ramo se tensó hasta que sus nudillos se volvieron blancos. En un momento, incluso miró hacia abajo, hacia su propio vestido, como para asegurarse de que aún estaba presentable. Pero no importaba. Todos lo habían visto. Todos lo habían notado porque en ese momento, ella no era la estrella de la habitación. Era la espectadora de una escena que había intentado sabotear. Al llegar al altar, Alex se inclinó y susurró. «Te ves perfecta». Sus palabras me anclaron. Eran la confirmación final de que nadie, ni siquiera Daniele, podía arrebatarme esto. La ceremonia comenzó. El sacerdote habló, se intercambiaron los votos y la habitación se llenó de calidez y alegría. Pero de vez en cuando, captaba el reflejo de Daniele en el rabillo del ojo. Ya no sonreía. Ya no brillaba. Se veía pequeña, disminuida. Y cuando llegó el momento de las fotos después, me aseguré de que estuviera justo a mi lado en una toma en particular, la en la que mi vestido brillaba bajo la luz y su rostro aún llevaba ese destello de incredulidad. Esa foto se convirtió en mi favorita de todo el día. No porque me viera hermosa, aunque lo estaba, sino porque por una vez en mi vida, Daniele no estaba en control. El salón de recepción brillaba con luces de hadas y flores, un contraste soñador con la tensión que había hervido a fuego lento toda la mañana. Los invitados reían, chocaban copas, mientras los meseros se movían entre las mesas con bandejas de champán y hors d'oeuvres. Para mí, la ceremonia había terminado. Lo más difícil había quedado atrás. Estaba casada, finalmente, con el hombre que amaba. La música, las risas, el calor de la familia y los amigos, era todo lo que había esperado. Pero, por supuesto, aún estaba Daniele. Se mantuvo cerca de las bridesmaids, con su sonrisa pegada, pero las grietas comenzaban a mostrar. De vez en cuando, notaba que los invitados se inclinaban hacia ella susurrando. Algunos la miraban a ella y luego a mí, como comparándonos, como preguntándose en silencio qué había pasado. No necesitaba explicarlo. Tenían ojos. Habían visto su rostro en la iglesia, la forma en que su confianza se había derrumbado. Su pequeño juego ya no era un secreto. Era una herida abierta que no podía cubrir. Durante los discursos, mi dama de honor contó una historia graciosa sobre mí en la universidad, y todos estallaron en risas. Miré a Daniele. Su risa llegó un segundo tarde, sus ojos un poco demasiado afilados. Por una vez, no era el centro de atención. No era la estrella. El momento que lo selló llegó durante el primer baile. Alex y yo nos mecíamos bajo las luces, la canción llevándonos en una burbuja de alegría. Y cuando la multitud estalló en aplausos, vi a Daniele alejarse, sus tacones haciendo clic contra el piso de mármol, el ramo abandonado en una silla. No se quedó mucho tiempo después de eso. Para cuando se sirvió el postre se había ido. ¿Y sabes qué? No la extrañé. Durante años, había dejado que la sombra de Daniele se extendiera sobre mí, dictando cómo me sentía acerca de mí misma, cómo me comportaba. Pero esa noche, bajo el resplandor de las velas y el brillo de los candelabros, finalmente me di cuenta de algo. Su poder sobre mí solo existía porque yo se lo permitía. Cuando dejé de jugar su juego, cuando elegí entrar a esa iglesia con la cabeza en alto, lo recuperé. El resto de la noche fue todo lo que quería que fuera. Mi familia bailó hasta que les dolieron los pies. Alex me besó bajo las estrellas. Y cuando finalmente me derrumbé en la cama esa noche, el vestido tirado sobre una silla, me sentí más ligera que en años. El plan de Daniele no me arruinó. Me reveló a ella y a mí. Finalmente me vi a mí misma por quien realmente era,
no la hermana callada, no la sombra ignorada, sino una mujer que podía elevarse por encima de la mezquindad, mantenerse firme y brillar cuando más importaba. Esa foto de la boda, la de Daniele parada justo a mi lado, su rostro retorcido en incredulidad, aún cuelga en mi casa. No como un trofeo, no como recordatorio de su fracaso, sino como prueba de que, sin importar quién intente opacar tu luz, siempre encontrará la manera de brillar.